Bienvenidos. Me encontré una joya. Bueno, en realidad no fue una joya, pero ya lo van a ver. Los conservadores, siendo lo que son, conservadores. Impresionante. Vamos a desmentirlos. Acompáñenme. Bueno, fíjense, no sé si es ignorancia o de plano es la típica filosofía, la típica doctrina de los vendepatrias, de los traidores, de los malinchistas, que desconocen lo grandioso de la historia de México y a los grandes personajes de la historia de México y buscan pretextos para hacerlos quedar mal, con mentiras, mentiras absurdas. Benito Juárez es nada más y nada menos el mejor presidente que ha tenido México, con mucho, con sus errores, como sea, siempre será el mejor presidente que ha tenido este país. Bueno, vamos a ver, parte por parte, qué es lo que dicen este grupo que se hace llamar Resistencia Liberal. Fíjense, a colmo se llaman Resistencia Liberal. Dicen, ¿sabías que Benito Juárez nunca ganó una elección, pero fue presidente por 14 años hasta su muerte natural en medio de una revolución para derrocarlo? Bueno, nunca ganó una elección porque no tuvo oportunidad, porque cuando hubo una revuelta para quitar a un gobierno electo constitucionalmente, legalmente constituido en el poder, él era el ministro de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en ese tiempo a él le tocaba ser presidente en una sustitución del presidente en funciones. Entonces sí, y después vinieron los conservadores, cuando él estaba en la presidencia, a pelear en una guerra, y después, ya ahorita lo vamos a ver más adelante, los franceses, y entonces él tuvo que quedarse en el poder luchando contra la invasión francesa y manteniendo la institucionalidad, la unión del país. Y sí, por esa razón fue presidente por 14 años, y dice que hasta su muerte, pues sí, hubo una revolución para derrocarlo, una revolución de conservadores que querían derrocarlo, que querían quitarle el poder. Una cosa que ciertamente quizás sea su debilidad, y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, fue precisamente el hecho de que él tenía terror de que los conservadores llegaran al poder, regresaran, y no estaba muy convencido de dejar el poder para que fueran capaces de regresar. Algo que, por cierto, nuestro presidente sí lo va a hacer, y ya lo dijo. Pero criticarlo de esta manera por eso es bastante absurdo. Dicen que nunca ganó la elección. Les aviso a estos conservadores que en el siglo XIX los presidentes no ganaban elecciones, eran, digamos, nombrados por un grupo selecto de legisladores o de políticos de diferentes facciones, pero no había elecciones abiertas en el siglo XIX, para su información, señores. Continuemos. No escribió las leyes de reforma y nunca luchó en ninguna guerra. Bueno, en realidad no tendría por qué haber escrito él personalmente las leyes de reforma, sino que él, junto con el grupo de notables liberales, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, entre muchos otros, se encargaron de redactar las leyes de reforma, porque esta ideología era común en ellos, la compartían y tenían muy bien clara de lo que se trataba, de quitarle el poder, entre otras cosas, a la iglesia, que había acumulado durante siglos. ¿Nunca luchó en ninguna guerra? Pues no. Digo, en el caso de la época medieval en Europa y en guerras aquí también en América, se acostumbraba a que los reyes lucharan en guerras, pero desde hace ya más de 200 años, en realidad los reyes o los presidentes o los primeros ministros no luchan ellos personalmente en ninguna guerra. Hay que decírselos a estos conservadores. Pero provocó 3, dice aquí. Una de ellas para imponerse a sí mismo y a una constitución ilegítima. Bueno, vamos por partes. No provocó 3, le provocaron 3. Las guerras que le provocaron fue de los traidores a México, conservadores, la primera en una lucha entre liberales de Juárez, partidarios de él, y conservadores que lo que querían era privilegios para la clase gobernante rica, para los hacendados, para los criollos, para la iglesia, y que se mantuvieran estos privilegios, entre otras cosas. Y también luchaban contra él esos mismos conservadores que, al no poder haber ganado la guerra contra él, esa guerra de 3 años, fueron a buscar un emperador austriaco para que nos viniera a gobernar.
esos mismos. Entonces, no las causó, él resistió a ellas, él respondió a ellas, y no se imponía a sí mismo, sino que él era el presidente en funciones que quedó por designación al ser, como les dije anteriormente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿constitución ilegítima? ¿Están seguros de que es constitución ilegítima la de 1857? Porque esa constitución separó la iglesia del Estado. Esa constitución logró que, por ejemplo, ahora no tengamos que tener permiso de la iglesia para nacer, para morir o para casarnos. Porque antes la iglesia validaba todas estas cosas y tenía los registros de todos los ciudadanos mexicanos y el gobierno no los tenía. Hasta ese nivel y mucho más tenía el control de toda la iglesia católica, además de influir en los conservadores, en los ricos, en los hacendados, en el gobierno. Eso es lo que querían seguir teniendo y de acumular la riqueza que ya acumulaban y seguirla manteniendo. Entonces, pues no es una constitución ilegítima la de 1857 de las leyes que fue la que promulgó las leyes de reforma. Y dice, en favor de la masonería a la que pertenecía, sí, ciertamente pertenecía a la masonería, y ciertamente dice, intolerante a la Iglesia Católica. Pues claro que era intolerante a la Iglesia Católica. No estamos aquí para hablar a favor de la masonería, pero bueno, en realidad compartimos el ideal de que la Iglesia Católica, como ya les mencioné, había empobrecido a la gente, había acumulado riquezas desproporcionadas y mantenía el control de todo en México, y tenía que ponerse a un lado y separar a la iglesia del Estado. Y eso es lo que hizo el presidente Juárez mediante las leyes de reforma. Luego dice, trató de vender la soberanía nacional para conseguir el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos a través del Tratado Maclean-Ocampo. Efectivamente, por medio del Tratado de Maclean-Ocampo, el gobierno de México hizo un tratado con Estados Unidos en donde acordó hacer lo que se está haciendo o se va a hacer ahora, más o menos de manera parecida, en el Istmo de Tehuantepec, nada más que en ese tiempo era un canal anterior al de Panamá, que el canal iba a atravesar de Oaxaca a Coatzacoalcos, de Salina Cruz o algo parecido, para que hubiera un canal que transportara mercancías de Europa hacia la costa este de Estados Unidos, a través del Golfo de México. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque teníamos la amenaza de la invasión francesa y necesitábamos el apoyo de alguien, de un gobierno, en este caso de Estados Unidos, para evitar la pérdida completa del país. Sí fue una debilidad, pero al final de cuentas no se llevó a cabo. No se cumplió ese tratado, que era una medida desesperada por lograr el reconocimiento del gobierno de Benito Juárez, cosa que por cierto ocurrió. El gobierno de Estados Unidos nunca reconoció al emperador Maximiliano, y sí, siempre reconoció al gobierno de Benito Juárez, independientemente de que no fue mucho el apoyo que dio Estados Unidos al gobierno de Benito Juárez en la guerra. Fueron los mexicanos los que lucharon en contra de los franceses y del gobierno de Maximiliano. Perteneció al rito yorquino de Estados Unidos y más tarde al rito nacional mexicano de la masonería, institución inglesa que le apoyó en vida y muerte. Pues sí, le apoyó, pero económicamente no, dice ahí, y se benefició económicamente con sus saqueos a la Iglesia Católica. No, definitivamente no. A Juárez se le murieron 2 de sus hijos con su esposa que estaba, esa es una de las cosas, estaba en Estados Unidos refugiada, su esposa con sus hijos. 2 de ellos, 2 de los niños murieron en Estados Unidos y el presidente no pudo ni siquiera verlos porque estaba aquí resistiendo la invasión francesa. Si hubiera tenido riqueza, si hubiera saqueado a la iglesia, como dicen aquí, pues sus amigos de la masonería o él mismo hubiera logrado estar con su esposa, tener condiciones privilegiadas, tener riquezas acumuladas. ¿Dónde están? Nunca acumuló riquezas y vivió en la justa medianía. Son unos ignorantes. El oro donado a los templos que estaba a la vista de todos pasó violentamente a estar a la vista de nadie. O sea que si les quitaron el oro a las iglesias, está mal, porque ¿fue violenta? Pues no fue violenta porque los templos están enteros, nunca se destruyeron iglesias en la época de Benito Juárez, ni se les quitó de manera violenta sus propiedades y sus templos, simplemente pasaron a formar parte del patrimonio nacional.
como museos, como centros de oración, y la gente tenía derecho y sigue teniendo derecho de ir a sus templos y a sus iglesias a rezar y a ejercer su religión de manera libre. Y que terminó en los bolsillos, insisten, de la familia Juárez, pues no, porque si hubiera terminado en los bolsillos de la familia Juárez, él y su familia se hubieran enriquecido y nunca ocurrió eso. Ellos vivieron de manera modesta el resto de su vida, tanto Benito Juárez como sus descendientes y su esposa. ¿O tienen una prueba de lo contrario? No, no la tienen, no existe. Con apoyo de Estados Unidos mandó a fusilar al noble y humanista emperador Maximiliano I de México, junto al heroico expresidente Miguel Miramón y el valiente general otomí Tomás Mejía. Bueno, hay que decir primero, para ir en orden aquí, el emperador Maximiliano, a lo mucho, fue un bobo manipulado por los conservadores mexicanos y por Napoleón III para venir a apropiarse o a ser emperador de un país que no le pertenecía y que en Veracruz se dio cuenta que no lo quería y que no lo recibía bien. Pero bueno, él insistió, él pensó que sí, él quiso creer que sí, que era humanista y noble. Probablemente no era tan malo, probablemente algunos dicen que tenía ideas liberales, pero era un emperador, y era un emperador extranjero, en un país que es una república y que no necesita y nunca ha necesitado de un emperador austriaco para venir a gobernarnos, o de cualquier otro lugar. Estados Unidos no presionó a México para mandarlo a fusilar. Estados Unidos no tuvo nada que ver con eso y no le importó en lo absoluto, no tenía nada que ver. Estados Unidos estaba en la guerra civil, estaba ocupado de sus asuntos, no tenía tiempo ni ganas para poder involucrarse en este conflicto en México o en el hecho de que se fusilara o no. Le escribieron cartas a Benito Juárez, algunos importantes personajes en ese tiempo, para que no tomara esa decisión. Pero ¿saben por qué lo hizo? Lo hizo porque había que centrar un precedente de que México es libre y no está dispuesto a que nadie de fuera lo viniera a gobernar o viniera a imponernos un gobierno extranjero por medio de un emperador, un dictador, un presidente de sangre azul o no, de otro país, no. Y tenía que cerrarse esa puerta, tenía que mandarles un mensaje claro. Ni modo, fue drástico, pero así fue. Y luego dice el heroico expresidente Miguel Miramón, bueno, Miguel Miramón gobernó un poquito, no fue heroico como presidente, fue un conservador que fue junto con Tomás Mejía a pedir a un gobernante extranjero, a un emperador extranjero y también a Napoleón III que mandaran a Maximiliano acá como gobernante de México, y eso es traición a la patria. Independientemente de lo que estos dos personajes pudieran ser como seres humanos, eso los convierte en traidores a la patria, a Miguel Miramón y a Tomás Mejía. Y Miguel Miramón, les digo, fue presidente un ratito, en realidad no hizo nada espectacular como presidente, no tuvo ninguna importancia, fue además un presidente que entró en funciones simplemente por designación en un momento, en un cambio repentino, pero no hizo nada importante más allá de lo que sí más joven hizo, y es increíble que él fue uno de los niños héroes. Qué extraño, ¿no? Que un niño héroe que luchó contra los Estados Unidos para defender el castillo de Chapultepec, años después se convirtiera en un presidente conservador y nada más y nada menos fuera uno de los que fue a buscar un gobernante extranjero, un emperador. O sea, lo que haya hecho en el castillo de Chapultepec quedó hecho pedazos con lo que hizo después. No tiene ninguna importancia, dejó de tener trascendencia. Y el general valiente otomí Tomás Mejía, pues es una tristeza que un general otomí, precisamente indígena, haya ido precisamente, exacto, a buscar a un emperador extranjero. Nada más y nada menos que un general indígena. Más indigno que eso y más traidor que eso y más conservador que eso no puede haber. Y finalmente, dice, siendo una de las personas más desleales, fíjense, desleales, corruptas. ¿De dónde sacan que era corrupta? Él nunca se enriqueció. Él siempre vivió en la justa medianía y nos enseñó precisamente eso. Qué poco conscientes, qué ignorantes.
Es considerado héroe nacional por la masonería mexicana. No solo por la masonería mexicana, aunque a ustedes les pese. Es considerado héroe nacional y es el benemérito de las Américas, con estatuas en toda América y en Estados Unidos también, y quizás en Europa, muy probablemente. Y dice, por nacionalistas de todo el mundo. Pues claro, por nacionalistas, a diferencia de ustedes, conservadores. Es considerado un héroe por nacionalistas de todo el mundo y nacionalistas mexicanos, claro. ¿Y qué son ustedes? Ustedes no son nacionalistas, seguro. No lo son. Nosotros sí. Nosotros y millones de mexicanos que elegimos al gobierno que dicen ustedes aquí y por el gobierno al que fielmente representa, pues claro, porque el gobierno actual del presidente Andrés Manuel fielmente representa los mismos intereses, la misma ideología, la misma honestidad, la misma lucha contra la corrupción, el mismo nacionalismo que el presidente Benito Juárez. Nada más y nada menos. ¿Y ustedes qué representan? Todo lo contrario. Bueno, espero que les haya gustado este video, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Los espero en el próximo. Si les gustó, pues denle like. Y si no, pues lo lamento. Yo creo que sí. Y suscríbanse al canal, suscríbanse y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos y compartan para que esta información, que es muy importante, histórica, llegue a más gente. Hasta luego. Bye.